Entre el 7 y el 8 de febrero del año 2018, durante la madrugada, un contingente de fuerzas leales al gobierno sirio, lideradas por un número incluso hasta hoy desconocido de mercenarios del grupo Wagner, atacó una base de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, un grupo rebelde apoyado por los Estados Unidos. Sin embargo, para el infortunio de los atacantes, un pequeño grupo de fuerzas especiales estadounidenses se hallaba también en la base, lo que desató una masiva respuesta defensiva de parte del país norteamericano para proteger a sus operadores, quienes de otra forma habrían sido completamente rodeados al verse vastamente superados en número. Pero, ¿sabes cuál fue el resultado de este enfrentamiento? ¿Y qué opinaron de él los mandos rusos, tanto mercenarios como del ejército que operaban en la zona? Bienvenido a la Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy te contaré sobre el día que el grupo Wagner se enfrentó al US Army. Este video está patrocinado por Arena Breakout, el juego táctico de saqueo y disparos más realista en dispositivos móviles, que lleva la autenticidad del uso y personalización de armas de fuego a un nivel extremo. Elige de entre una inmensa variedad de rifles, subfusiles, escopetas, pistolas, carabinas y ametralladoras para cumplir tu misión. Y lo mejor de todo, modifícalas con el accesorio que tú quieras, desde empuñaduras y mástiles más ergonómicos, que aceleren tu velocidad y estabilidad al apuntar, hasta miras reflex, holográficas, láser y telescópicas que mejoren la precisión de tu arma. Deshazte de la culata básica de tu rifle de asalto y equipa una mejorada para mitigar más fácilmente el retroceso de cada disparo. Quítale el cubrepolvos liso y el guardamanos de madera a tu AK-47 y ponle rieles para equiparlo con una mira de largo alcance y un mástil vertical. Reemplaza el cañón corto de tu MPX por uno más largo para mejorar su potencia y su alcance efectivo. O consigue balas penetradoras en lugar de FMJ para potenciar su daño. Solo asegúrate de no morir en tu misión, pues perderás todo el equipo, armas, accesorios y botín que lleves contigo. Aunque si logras escapar con éxito, puedes venderlo todo y usar las monedas para comprar mejores armas y más accesorios. Así que no esperes más, únete a mí en Arena Breakout descargando el juego desde el enlace en la descripción de este video. Allá nos vemos. Desplegados en una pequeña base militar cerca de la refinería de Konoko, en apoyo a las fuerzas democráticas sirias estacionadas en la zona, un grupo de 30 soldados de operaciones especiales de los Estados Unidos, entre Rangers del Ejército y Delta Force, detectaron la congregación de unos 500 combatientes y 27 vehículos blindados de las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad, que desde las 3 p.m. del 7 de febrero parecían estarse alistando para atacar la base y tomar la refinería. Sin embargo, más preocupante que esto, era el hecho de que las fuerzas estadounidenses habían interceptado algunas comunicaciones en idioma ruso provenientes de aquel enorme grupo de soldados, lo que llevó al mando militar del país norteamericano a asumir que entre los posibles atacantes había miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia, país que desde años atrás proporcionaba apoyo militar al ejército sirio. Así pues, con el objetivo de evitar un incidente militar potencialmente catastrófico, en el que las fuerzas de estas dos potencias se enfrentaran directamente, el mando norteamericano contactó a su contraparte en Rusia para verificar la situación, a lo que este último respondió que ningún elemento del ejército ruso se hallaba en la zona y que ninguna de sus fuerzas tenía orden alguna de ataque contra los rebeldes sirios de dicho lugar. Por esta razón, y de acuerdo a testimonios de sobrevivientes de aquel día que ahora te compartiré, hoy se sabe que entre 30 y 50 mercenarios del grupo Wagner lideraron a unos 500 soldados sirios en el ataque contra la refinería, en una catastrófica acción ofensiva que se desarrolló de la siguiente forma. Primero, a las 8:30 p.m. del 7 de febrero de 2018, 3 tanques T-72 de fabricación rusa se acercaron a una distancia de 1,5 km de la refinería de Konoko. Una hora y media después, a las 10 p.m., otros 24 blindados emergieron de entre la oscuridad y comenzaron a aproximarse a la instalación, para finalmente abrir fuego contra las fuerzas kurdas y estadounidenses guarecidas dentro de esta. Enfrentados súbitamente contra una intensa lluvia de disparos de tanques, blindados ligeros, artillería y armas de infantería, los defensores de la base,
principalmente los elementos de la Delta Force y Rangers norteamericanos, recibieron la autorización de responder al fuego enemigo, una vez que el mando militar estadounidense confirmó con su contraparte rusa que no había elementos del ejército de aquel país entre los atacantes, y que estos eran, supuestamente, voluntarios sirios leales al gobierno de al-Assad, sobre los que Rusia no tenía control alguno. Contraatacando entonces con lanzamisiles antitanque Javelin y varios otros tipos de artillería portable antiblindados, tanto los soldados estadounidenses como sus aliados seguían en riesgo de ser aplastados por la inmensa superioridad numérica de sus enemigos, y fue entonces cuando el ejército de los Estados Unidos decidió desatar un literal infierno contra la fuerza atacante con tal de no dejar caer en combate a sus valiosas fuerzas especiales. Así pues, de acuerdo a testimonios de diversos sobrevivientes del grupo Wagner, recopilados años después del ataque y publicados por el canal de Telegram Grey Zone, afiliado de manera no oficial a dicho grupo mercenario, recibimos la orden de capturar la refinería de Conoco de manos de las fuerzas del Estado Islámico, pero para entonces, el lugar ya había sido tomado por las fuerzas kurdas y estadounidenses. A pesar de ello, reunimos a una gran fuerza de ataque, que de acuerdo al plan, iba a ser apoyada en el aire por las fuerzas aeroespaciales y de defensa aérea de Rusia, y comenzamos la incursión contra la refinería en la noche del 7 al 8 de febrero. De pronto, varios disparos impactaron contra la columna del 5º destacamento de ataque, pero nadie sabía desde dónde nos atacaban, y antes de poder reaccionar, el enemigo ya había destruido los vehículos del frente y de la retaguardia de nuestra columna, en una maniobra clásica para detener nuestro avance. Estos primeros ataques fueron realizados por drones MQ-9 Reaper, que momentos después dieron paso a varios helicópteros de ataque AH-64 Apache, que nos atacaron con misiles y cañones automáticos, incluso cuando algunos de nosotros ya emprendíamos la retirada. Mientras tanto, por lo menos un caza F-16 atacó a nuestros hombres que se escondían en edificios cercanos, y que finalmente fueron convertidos por completo en polvo y escombros por un avión AC-130. Finalmente, por la mañana, la luz del sol nos permitió ver el resultado de la batalla. Cristales sobre el suelo de la arena que se había derretido y vuelto a solidificar bajo el intenso fuego enemigo, así como cañones de armas y tanques rotos o doblados, esparcidos por todo el campo de batalla. Los vehículos Wagner que lograron escapar recibieron fuego continuo de artillería durante su retirada, y algunos ataques esporádicos de cazas F-16 continuaron aún en las primeras horas de la mañana. Ahora bien, de acuerdo a los testimonios e información oficial de los elementos estadounidenses que participaron en el combate, los cazas empleados fueron F-15E Strike Eagle y no F-16, aunque también participaron drones MQ-9 Reaper, cazas F-22 Raptor, bombarderos B-52 Stratofortress, aviones de ataque a superficie AC-130, helicópteros AH-64 Apache e incluso artillería del cuerpo de Marines disparada desde tierra. Más aún, alrededor de la 1 de la madrugada, una fuerza de tarea de aproximadamente 20 Marines y fuerzas especiales Green Berets llegaron a la refinería para proveer apoyo a los operadores Rangers y Delta atrapados, así como a las fuerzas kurdas del lugar, quienes en conjunto repelieron con denso fuego de armas de infantería a los elementos enemigos que libraban el bombardeo y se internaban en el perímetro de la refinería. De acuerdo a oficiales militares norteamericanos, el ataque contra los agresores duró 3 horas seguidas, pues la orden que se recibió, una vez confirmado que no había fuerzas regulares rusas entre los atacantes, fue la de aniquilar a estos por completo. Finalmente, de acuerdo al testimonio estadounidense, alrededor de las 4 a.m., los enemigos comenzaron a retirarse, y las fuerzas norteamericanas cesaron el fuego para permitirle a los mercenarios y a los atacantes sirios recoger a sus caídos y abandonar el lugar. Ningún soldado de los Estados Unidos resultó herido en la batalla. Sin embargo, volviendo ahora con los testimonios de supuestos sobrevivientes del grupo Wagner, publicados en el canal Grey Zone,
Al grupo mercenario no se le proveyó ningún tipo de apoyo aéreo, aun cuando varias aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia se hallaban a unos kilómetros de distancia, estacionadas en la base aérea de Deir ez-Zor. De hecho, incluso un par de pilotos pidieron autorización para despegar, pero esta les fue negada. Sin embargo, el mismo canal Grey Zone declaró que esta información no había podido ser verificada, aunque corrían bastantes rumores al respecto entre las fuerzas Wagner. Aún así, lo que sí confirmó esta fuente en Telegram fue que las pérdidas de personal mercenario habían sido inmensas. Sin embargo, y a pesar de todo ello, el mismo día de concluida la batalla, el secretario de prensa del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, afirmó que no tenía datos sobre ningún ciudadano ruso que hubiera perdido la vida cerca de Hasham, y calificó como información incorrecta a los reportes de bajas rusas en la batalla. De hecho, buena parte de la información que has escuchado en este video permaneció oculta durante los días, semanas y meses que siguieron a la batalla, con oficiales del gobierno ruso poco después declarando que únicamente 4 de sus compatriotas habían muerto en el lugar, y que el ataque había sido realizado exclusivamente por milicias del ejército sirio que actuaron sin comunicación alguna con el Comando de Operaciones Militares de Rusia. Por su parte, el gobierno sirio afirmó que alrededor de 100 de sus soldados habían perdido la vida en Hasham, número que las fuentes del ejército estadounidense colocaron más bien entre los 200 y los 300 hombres. No obstante, cuando emergieron reportes sobre varios miembros del grupo Wagner que aparecieron en las listas de bajas de la batalla, el incidente comenzó a publicitarse entre varios medios internacionales como el primer choque mortal entre ciudadanos rusos y estadounidenses desde la Guerra Fría, con algunas fuentes no oficiales de Rusia afirmando que las bajas mercenarias ascendían a entre 80 y 200 elementos caídos. Aún así, de forma mucho más confiable en el ámbito periodístico, el grupo de investigación independiente Conflict Intelligence Team de Rusia logró confirmar por su parte la muerte de solo 10 combatientes Wagner, con un estimado de bajas totales entre el grupo mercenario de entre 20 y 30 hombres. 10 días más tarde, Andrei Troshev, entonces comandante en Wagner y hoy uno de los principales candidatos para convertirse en el principal jefe de dicha organización, confirmó que solo 14 de sus soldados habían caído en la batalla, y afirmó, junto a otros 3 líderes del grupo, que la cifra de 80 a 200 bajas era una absoluta exageración. Con todo esto, y sea cual sea el caso, lo cierto es que la batalla de Hasha es, hasta el día de hoy, la única instancia documentada de un enfrentamiento militar entre miembros del grupo Wagner y las fuerzas regulares de una potencia de la OTAN, que dejó en claro que, por más formidable que cualquier ejército privado pueda ser sobre tierra, este no podrá hacer nada en combate contra una fuerza militar formal que cuente con apoyo aéreo apropiado, y que no tenga reserva en utilizar todo su potencial para aniquilar por completo a su enemigo. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.